¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Créame que me da mucho gusto, mucha satisfacción el que Andrés Manuel López Obrador haya arrasado en las recientes elecciones por la presidencia de la República. No cabe duda que la gente se volcó en las urnas y también ayer en la Ciudad de México para festejar el triunfo de López Obrador. Pero que por cierto ganó con un 62% del padrón nominal. Yo no me acuerdo o no recuerdo que ningún presidente de los últimos años haya ganado limpiamente con una votación tan alta. Pero allá lo que debemos observar también, cómo López Obrador puede ir saludando a la gente desde su vehículo. ¿Se acuerda usted de Felipe Calderón, cómo lo tuvieron que meter a la Cámara de Diputados para que protestara? Por la puerta de atrás, en forma furtiva, y fueron priistas los que operaron esa cosa tan sucia, los que operaron esa operación tan sucia para poderlo meter. Mire, ¿qué fue lo que sucedió para que López Obrador pudiera ganar en forma tan holgada? Porque arrasó, no queda la menor duda. Un hartazgo de la población de tantos años, de una población que ha sido explotada, humillada, oprimida. Nada más piense usted, engañada, engañada por muchos medios de comunicación, aliados del gobierno. Piense usted en los campesinos que han sido despojados de sus tierras, porque la gente que vive en ciudades grandes desconoce totalmente lo que pasa en este país. Los han despojado de sus tierras. ¿A cuántos líderes campesinos no han asesinado en este régimen? Esto que sucedió con el triunfo de López Obrador es la culminación de un esfuerzo, claro, que ha llevado López Obrador durante muchos años. Un líder de las características de López Obrador no se construye un liderazgo en unos días, como el PRI saca sus candidatos así de repente, como si fueran de una chistera, como un conejo, una paloma, ahí está ya el candidato. No, López Obrador ha enfrentado infinidad de adversidades, ha tenido que resistir ofensas de medios de comunicación, burlas, mofas de periódicos escritos también. Por eso la gente que razona opta por las redes sociales, porque en las redes sociales usted encuentra cosas que se apegan más a la verdad. Desde luego hay quienes hacen un uso inadecuado de las redes sociales. Pero López Obrador es un personaje que conoce la realidad del pueblo de México. Todas las veces que intentó ser presidente de la República y no lo logró, más que nada no le permitían que llegara a ejercer el poder, cuando seguramente yo intuyo, deduzco que, por ejemplo, en la contienda contra Fox y posteriormente contra Felipe Calderón y aún contra Peña Nieto, le hicieron una canallada, impidieron que él llegara. López Obrador es un personaje que reúne ciertas características que le han permitido llegar a este triunfo. Y para los que no saben, yo me acuerdo que este escritor, un lambiscón del régimen, Enrique Krause, creo que fue el que lo bautizó como el Mesías tropical. Pues tonto que es Enrique Krause, porque le hizo un gran favor. Por eso muchas iglesias evangélicas y la propia Iglesia Católica apoyó a López Obrador para que llegara ahora. Mesías, no sé si es en Mateos o en Isaías, como describen lo que es un Mesías. Hablan de un hombre desaliñado, pero un hombre recto y honesto. ¿Quién le puede acreditar a López Obrador que sea un hombre que se haya enriquecido, que sea millonario, que tenga ranchos, ganado, propiedades, dinero que haya obtenido de contratos,
que viva con superlujos. Desde luego, algo que sí no estoy de acuerdo con López Obrador es el que haya permitido que mucha gente nefasta, como aquí en Michoacán, se le haya colgado, se haya montado en la ola de López Obrador, y que sin hacer campaña ganaron diputaciones federales. Y no me refiero a Raúl Morón, que hasta ahorita va a la cabeza en la candidatura por la presidencia municipal, bueno, más que en la candidatura, en la puntuación, en los porcentajes, Raúl Morón. Pero hay por ahí una o dos señoras que de la nada viven ya en unos caserones, traen un Audi. Yo creo que a López Obrador se le sumaron muchos personajes nefastos. Yo creo que él tendrá tiempo de poder corregir todo esto. Pero la lucha de López Obrador es una lucha que ha sido acompañada por millones de mexicanos que sufren, millones de mexicanos que han perdido a sus seres queridos. Y yo creo que López Obrador tiene muchos compromisos con los cuales debe de cumplir. Yo quisiera enumerar lo más reciente. El caso de Pasta de Conchos. Yo creo que él ya como presidente de la República, no tengo el dato aquí, no sé si el delito por omisión haya prescrito, pero nunca les permitieron a los familiares de los mineros que se abriera el túnel para saber por qué habían muerto ahí. Hubo complicidad de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, porque al parecer, de lo que dijeron muchas viudas, según comentarios de sus esposos que ahí quedaron, es que nunca hubo una exigencia al señor Larrea para que diera medidas de seguridad a los mineros. Tienen derecho a saber qué pasó con sus muertos. Tienen derecho a saber qué pasó. Evidentemente que todos están muertos, pero deben de saber por qué fue lo que sucedió. Le puedo mencionar casos como el de San Fernando en Tamaulipas, casos como el de Apatzingán aquí en Michoacán, el de Tanuato, en donde fuerzas federales ejecutaron salvajemente a la gente, el caso de Tlatlaya, en donde elementos del ejército de plano fusilaron a un grupo de personas, argumentando que eran delincuentes. Es decir, la soldadesca se convertía también en jueces, cuando su deber era capturarlos vivos y entregarlos. Se manejó que respondió a una agresión. No hubo ninguna agresión, hubo testigos ahí de que no hubo ninguna agresión. La agresión provino de las fuerzas militares armadas. El caso de Ayotzinapa, ¿qué pasó con esos jóvenes? ¿Dónde están? ¿Los mataron? ¿Quiénes los mataron? ¿Por qué los mataron? ¿Por qué se ha sesgado esa investigación? Hay tantos casos en este país, no recuerdo todos en este momento, que requieren de esclarecerse. Además de otras cosas, yo no sé qué va a hacer López Obrador con el asunto de la reforma energética, que eso es gravísimo para México, porque la reforma energética para entregar la gasolina a los Estados Unidos, a Canadá y a otros países, me parece que es un acto antipatriótico. Eso es bien de la nación. Claro, después la Constitución lo modificó y dijo que era del Estado. Entonces el Estado puede entregar concesiones. En fin, hay una gran cantidad de asuntos que debería uno de abordar para que esta situación quedara muy clara el por qué López Obrador ganó. Algo que me agradó también de su discurso es que fue un discurso muy mesurado, un discurso de reconciliación, y recordó a algunos luchadores sociales, no a todos. Aquí tendríamos que remontarnos hasta la lucha que libraron maestros como Otón Salazar, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, la lucha de los ferrocarrileros con Valentín Campa, Demetrio Vallejo,
Tal vez habla en forma desordenada desde el punto de vista cronológico, el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, el asesinato de tantos líderes, el movimiento de los médicos del ISSSTE en la época de López Mateos, que fueron acosados, perseguidos, el encarcelamiento de artistas como David Alfaro Siqueiros, que pasó muy buena temporada en Lecumberri por decisión de López Mateos. Es decir, yo interpreto que aquí fueron varios factores los que determinaron este triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, la figura de él es fundamental, es primordial, porque lleva años luchando y sobre todo al lado de los pobres, y hablando de la corrupción que ha hundido a este país. La corrupción ha ido de la mano de la impunidad. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso de Odebrecht? ¿Por qué al señor Lozoya Austin no se le ha tocado, no se le ha molestado? Si usted no sabe, yo se lo voy a decir. Entre el señor Larrea, de Grupo México, el señor Balleres, también que tiene muchas concesiones, el dueño del Palacio de Hierro, y el señor, no me acuerdo cómo se apellida, que es el dueño de una empresa productora de leche que es Lala, deben casi más de 400,000 millones, le repito, 400,000 millones de pesos al erario en materia tributaria, en materia fiscal, que no han pagado. ¿Por qué a ellos se les tolera todo eso? ¿Y por qué a una gente que ganan salarios de miseria se les descuenta? López Obrador tendrá que manejar desde luego con mucho cuidado eso, pero el pueblo la va a exigir. Yo entre ellos que analice a profundidad el asunto de la reforma educativa y si es necesario reajustarla. Yo estoy de acuerdo en las reformas, pero reformas que en realidad sirvan al país, a la niñez y en la que participen especialistas, no que sean reformas que se dejen imponer gobiernos de nuestro país por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Fondo Monetario Internacional, por organismos extranjeros. La reforma laboral, también una reforma laboral que ha afectado totalmente a los trabajadores. Todo esto tendrá que revisarlo López Obrador. Yo entiendo que no podrá llevar a cabo una contrarreforma y poder reencauzar el camino de este país hacia la paz, hacia la justicia, pero a la verdadera justicia de hecho, real, tangible, no de discurso, que busque la forma de restituir a los campesinos, a los ejidatarios, las tierras que les han sido arrebatadas. ¿Por quiénes? Pues por las grandes empresas y en donde ha intervenido fuerzas federales para matar o para desalojar a quienes se han opuesto a eso. Tiene que ver otras cosas como lo del agua. También acuérdese usted el golpe brutal que el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, le dio a los trabajadores de la Compañía Mexicana y de Luz y Fuerza del Centro al desaparecerla, al extinguirla. ¿Y todo para qué? Para entregar la fibra óptica a empresas mexicanas también asociadas con empresas extranjeras. Son muchos temas los que tendría uno que abarcar, que analizar, que comentar, y ustedes también deben de informarse, hay que leer y participar. Yo les agradecería que me hicieran llegar sus mensajes, sus comentarios, si algo desean que comente en relación a esto, pero repito, a mí me da mucho gusto, me siento muy satisfecho de que López Obrador haya ganado. ¿Cómo le va a hacer para acabar con la corrupción? Pues ahí sí no sé qué tendrá que hacer, que es un tema muy difícil, porque la corrupción no solo es la del presidente Peña Nieto en este caso, todos los presidentes se han enriquecido. Yo no sé, Madero ya era rico cuando llegó al poder, pero yo no sé de cuántos expresidentes se han enriquecido
Echeverría, López Portillo, que ya murió, Miguel de la Madrid, que ya murió, haciendo negocios con recursos del Estado. Yo creo que López Obrador va a librar una lucha, una batalla tremenda para tratar de acabar con la corrupción. ¿Qué fue lo que pasó también? ¿Qué contribuyó? Que esto no le resta ningún mérito a López Obrador, ningún mérito le resta a López Obrador, es una lucha de él, de la mano del pueblo, de un pueblo marginado, pueblo engañado, de clases pobres explotadas que han vivido en la miseria, y es miseria que se hereda de generación en generación, gente que no tiene para comer, que gana salarios miserables, un campo abandonado. ¿Para qué? Para que México le compre productos alimenticios, en este caso lo que es trigo, maíz, a los Estados Unidos por miles de millones de dólares. Pero vuelvo a insistir, López Obrador llega porque es un triunfo legítimo, una lucha. A ver qué dicen ahora esos merolicos, lambiscones, lamebotas, limpiabotas de los funcionarios públicos, empezando desde el presidente de la República, que se mofaban de López Obrador, lo ridiculizaban, le hacían todo lo que podían para tratar de demeritar su imagen y su trabajo de años ante la población, para tratarla de desanimarla, de inhibirla a que votara por él. Empresarios que todavía no hace muchos días invitaban a sus trabajadores, el propio Larrea, el señor, la familia que son los propietarios de la empresa Bimbo, que por cierto acabó con todas las panificadoras que operaban familias en este país y que era su único sustento. Una campaña terrible, y la resistió. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía el apoyo de la población, el apoyo del pueblo. A ver qué dicen ahora esos comentaristas. Usted va a notar cómo van a cambiar. Se van a cambiar, se van a poner otra máscara y ahora van a estar del lado de López Obrador. ¿Qué sucios son? Ojalá López Obrador, a través de su área de comunicación social, ya no dé sobornos a esos periodistas, columnistas sobre todo, o analistas que son puercos, deshonestos. No. Es lícito que una empresa periodística tenga convenios con un presidente de la República, eso es lícito, no es una cosa sucia, es lícito, pero que dé sobornos a periodistas en lo personal para que hablen bien de un presidente, para que desvíen la atención, para que engañen al pueblo, eso no es válido. Yo lo repudio totalmente. Yo lo repudio. Yo sé que hay periodistas que ganan poco aquí en Michoacán, ganan salarios miserables, pero eso no significa que tengan que aceptar de sobornos que les den políticos indecentes. Yo creo que también es un asunto, no sé cómo lo va a manejar López Obrador, lo tendremos que ver. Ojalá lo podamos ver, analizar cómo va a acabar con la corrupción de senadores, de exsenadores, de diputados, diputados, de grandes empresarios en este país que no pagan impuestos, que evaden impuestos. El problema para López Obrador es complejo porque, repito, él llega a ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque el 62% del padrón nominal de mexicanos lo apoyó, creímos en él. Yo se los dije desde hace tiempo, mi voto iba a ser para López Obrador, y yo siempre destaqué las virtudes, los méritos de este hombre que tiene años luchando por la justicia y que es el único que de los años recientes, que ha representado una verdadera oposición. Ojalá logre algo. Yo desde aquí me congratulo, felicito a López Obrador, pero más al pueblo de México, que en esta ocasión cobró conciencia y está tan lastimado que vieron que era la única alternativa y que reconocieron en López Obrador una salvación para este país. Ojalá las cosas, yo entiendo, no las van a cambiar en una semana,
pero paulatinamente vaya cumpliendo con todo aquello que ha dañado a México. Ojalá lo haga y que el equipo de colaboradores que él integró respondan, que no se enriquezcan, que no lo engañen, que no lleguen a hacer tontería y media en las dependencias a las que van a ir. Yo insisto, es un triunfo legítimo. Nada ni nadie le puede regatear a López Obrador este triunfo. Y también no quiero pasar desapercibida la actitud de Meade, que reconoció con honestidad, con caballerosidad, el triunfo de López Obrador, le deseó éxito, buena suerte. Eso es un acto de caballeros. Lo mismo Ricardo Anaya, también no le quedó otra. Del Bronco, ni hablar, el Bronco es algo de lo peor, pero bueno, todos tienen derecho a participar en una contienda. Pero repite, me da mucho gusto y sobre todo cómo la gente corría. Quienes lo hayan visto, por ejemplo, yo estuve observando ayer Canal 11, cómo corría la gente detrás del vehículo en el que él viajaba, cómo lo querían acompañar y él sacaba la mano por la ventanilla derecha para saludarlos. No cualquier presidente o gente que haya triunfado como López Obrador hace eso. Lo primero que hace es que de inmediato ya tiene ahí atrás de él una escolta del Estado Mayor Presidencial cuidándolo, impidiendo que la gente se acerque. Ayer, solo que hayan estado disfrazados, yo no vi elementos del ejército mexicano acompañando a López Obrador o abriéndole paso o empujando a la gente. Creo que no quiere que el Estado Mayor Presidencial se dedique a cuidarlo a él y a su familia. Yo no sé si esté reglamentado eso, porque la seguridad de él tiene que garantizarla pues, algún cuerpo de seguridad. No sé qué decisión finalmente vaya a tomar. Todavía no sabemos, aunque él lo manifestó, que él respetaba al ejército, él respetaba a la marina, pero han cometido elementos del ejército actos aberrantes, han matado gente, la han fusilado, la han secuestrado, los marinos también han cometido aberraciones. Yo creo que esto no... Si hay en México la corrupción que tanto nos ha afectado, es porque hay impunidad, porque hay protección. Y yo vuelvo a insistir en el caso de este señor Lozoya Austin. ¿Por qué no lo han tocado? ¿Por qué no le han hecho nada a pesar de que en otros países, como en Brasil o en Estados Unidos, el propio Marcelo Odebrecht declaró que le dieron más de 12 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto? Si eso queda en la impunidad, yo seré de los primeros en exigirle a Andrés Manuel que proceda, que reabra ese expediente. No es justo que se enriquezcan en esa forma a cambio de entregar la riqueza de este país. Así es que, repito, yo me congratulo, me siento muy contento, muy satisfecho de que el López Obrador haya ganado esta contienda, que insisto, no es algo fortuito, es una lucha de años, de muchos años, exponiendo su vida, pasando horas terribles que ha vivido, yo creo, sacrificando a su familia, pero insistió. Es un hombre, llámele como usted quiera, necio, persistente, obsesivo, llámelo como quiera. Yo le digo, y para mí López Obrador es un verdadero luchador social, sobre todo porque él dice primero los pobres. Esto no quiere decir que se vaya a pelear con los ricos o que descuide la atención a todos los sectores, pero él debe de empezar a ver por esa gente, no a darles limosnas, a buscar cómo pueden vivir mejor, qué necesitan: educación, salud, ingresos para tener un sustento para mantener a su familia, porque parte de la inseguridad en este país deriva de la complicidad que existe entre la delincuencia y el gobierno, desde el gobierno municipales, estatales y el federal. Esa es la delincuencia organizada. Desde luego que si aquí hubiera justicia social,
pues las cosas serían diferentes y espero y lo deseo con toda sinceridad que cambie México paulatinamente. Yo sabré tener suficiente paciencia, pero me convertiré en un observador de todo lo que esté pasando en el país. Y desde el primer momento en que López Obrador se siente en la silla presidencial, porque tengo entendido que él quiere despachar desde Palacio Nacional, se empiezan a ver algo, se empieza a ver algo de lo mucho que él ofreció en sus campañas de más de 2 décadas, porque la batalla ha sido cruenta, dura, difícil para él. Ha luchado contra lo que parecieran muros infranqueables. Otros ya hubieran desistido y él no. Todo eso lo obligaba a seguir luchando. ¿Por qué? Porque él pensaba en las condiciones en las que se encontraba y que se encuentra todavía este país gracias a la corrupción, a la podredumbre que han fomentado regímenes, sobre todo los regímenes priistas. Desde luego no se escapan los panistas, hablando en materia federal, porque también en los estados de la República hay cada gobernador que de veras tienen caballos, tienen ranchos, engordas de ganado, se han enriquecido brutalmente a costas del pueblo de México. Yo le deseo mucho éxito a López Obrador, a sus colaboradores y sobre todo a nosotros los mexicanos, a los que aspiramos por una vida mejor. Y muchas gracias.